Pastor Eliseo, Apocalipsis. Capítulo 2, clase 42. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Unas pocas cosas contra el ángel de Pérgamo. Después de que el Señor exalte al ángel de la iglesia y a la mayoría de sus miembros por su fidelidad y valentía ante una situación extrema de persecución, continúa con la carta diciéndole que tiene unas pocas cosas contra él, ya que en el ministerio hay un grupo enquistado de personas que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta del territorio de Moab, la actual Jordania, y la escritura lo reconoce como hijo de Beor. Tras la salida del pueblo de Israel de Egipto y su entrada en la tierra prometida, Balac, rey de Moab, consultó a Balaam, pues temía correr la misma suerte que los reyes Og de Basán y Sehón de los amorreos, quienes murieron a manos de los israelitas. Debido a este temor, el rey Balac de Moab solicita al profeta Balaam que maldiga a Israel a cambio de dádivas. Balac le pide a Balaam que maldiga a Israel. Números, capítulo 22, versículos 5 al 7. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balaam, atraído por la oferta, le consulta a Dios, quien le niega rotundamente tal permiso. Balac le envía más príncipes con una oferta mayor, y Balaam le contesta que primero debe saber qué le responde Dios. Números, capítulo 22, versículos 18 al 22. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Dios le autoriza a ir, especificándole que tiene que hacer lo que él le diga. La doctrina de Balaam consiste en presentarse ante un Dios justo para pedirle autorización para hacer el mal, para cometer una injusticia contra otros, que además son parte de su reino. Es una intercesión ante Dios para solicitar permiso para maldecir a otros. Balaam se presenta ante Dios para pedirle permiso para dañar al pueblo elegido, para que viniera el Mesías. En el caso de las iglesias, sería obtener su permiso para maldecir a otro miembro de la congregación, a un hermano en Cristo, para causarle daño o la muerte. Esta es una situación gravísima. Es la consecuencia de no conocer el primer mandamiento y de no comprender que Dios está en el interior de todos los hombres. Santiago, capítulo 3, versículos 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición
y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ningún hombre puede domar la lengua. La Escritura dice claramente que ningún hombre puede domar la lengua. Esto significa que no hay nadie que pueda evitar que Satanás utilice su boca cuando está bajo su dominio espiritual. Todo lo que se habla bajo su influencia es veneno mortal para el oyente, porque mata la vida espiritual de las personas. Solo los que se convierten al Evangelio y se dejan guiar por la gracia de Jesucristo pueden controlar la lengua. Un creyente debe tener la revelación de que todo se trata de Dios, porque maldecir a otro ser humano es maldecir a Dios, da igual de quién se trate, pero aún es mucho peor cuando se trata de un hermano en Cristo, un espíritu bendito por estar unido al Espíritu Santo. Da igual si le desea que le pasen cosas malas o que muera. Eso es una manifestación clara de tener dentro el veneno mortal por estar bajo el gobierno satánico. Por lo tanto, después tendrá que cosechar las consecuencias de su malvada acción. Santiago dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a su semejanza. Está claro que con la misma lengua con la que un creyente alaba a Dios y le da gloria, maldice a otros. Y cuando se conocen las enseñanzas de la Escritura, se está maldiciendo al Señor. De una misma boca sale bendición y maldición. Y eso no debería ser así. Es imposible que palabras que invocan maldiciones salgan de la lengua de un hijo de Dios genuino, porque el reino de la luz es totalmente opuesto al reino de las tinieblas. No tienen nada en común. La bendición pertenece a uno y la maldición al otro. El creyente que se exprese de esta manera está todavía influenciado por Satanás y, por eso, ignorando la gravedad de sus actos, como Balaam, se atreve a pedirle a Dios que proceda de esta manera o lo hace directamente. Es inadmisible que un hijo de Dios maldiga. En consecuencia, Santiago se dirige a sus hermanos, porque es inadmisible que un hijo de Dios proceda de esa manera y maldiga, que interceda ante Dios para pedir el sufrimiento de otros, o peor aún, que se mueran. Eso no debe ser así. La grave doctrina de Balaam consiste en presentarse ante Dios para pedirle que maldiga o dañe a alguien. Es la peor burla que el diablo puede lograr ante Dios, usar a uno de sus hijos para que maldiga a su Padre Celestial. Eso pasó con Job cuando estaba siendo probado por Dios. Job, capítulo 2, versículos 8 al 10. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job estaba pasando por una gran prueba, permitida por Dios para glorificarse delante de Satanás, al cual le autorizó para quitarle todo lo que poseía. Al ver Satanás que a pesar de todo lo que había padecido, Job seguía dándole gracias a Dios, se presentó nuevamente delante de él y pidió permiso para afectar su salud. Dios aceptó su petición con la condición de que no le quitara la vida. Entonces, Satanás le provocó una sarna en todo el cuerpo y solo le dejó a su lado a su mujer y a unos pocos siervos. El malestar que sentía en el cuerpo le provocaba un fuerte picor, por lo que se rascaba con un tiesto desde los pies hasta la cabeza. Su mujer, al ver el sufrimiento de su esposo, enfurecida por la situación deprimente que atravesaba, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, que sabía muy bien que Dios es el único creador, reprendió duramente a su mujer y le dijo, hablas como una mujer insensata. Si he de recibir de Dios lo bueno, también he de recibir lo malo. Aunque sea Satanás quien me ataca, lo hace con la autorización de Dios. ¿Y voy a renegar de lo que Dios le ha permitido hacerme? Nunca maldeciré a Dios, aunque me haga vivir situaciones difíciles. Job sabía que lo peor que puede hacer un ser humano es maldecir a su Creador.
La doctrina de Balaam es sumamente malvada. Por eso, el Señor Jesús le dice al ángel de la iglesia de Pérgamo que tiene unas pocas cosas en su contra, ya que retiene en su congregación a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cómo descubrir a los que tienen la doctrina de Balaam? ¿Cómo descubrir a quienes tienen la doctrina de Balaam? Los creyentes, especialmente los que tienen un liderazgo, deben pedirle a Dios discernimiento espiritual para reconocer a quienes se acercan con la doctrina de Balaam. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La carta a los Hebreos hace esta recomendación a los creyentes para que aseguren su salvación y no sean engañados por miembros que se consideran seguidores de Jesús, pero que tienen el corazón impregnado por Satanás. Los creyentes no deben descuidarse, ya que no todos los miembros de la iglesia siguen a Jesús con la misma firmeza espiritual, y muchos tienen una relación fluida con el resto de habitantes de la ciudad. En Pérgamo estaba el trono de Satanás, y sería común que por ganar dinero muchos entregaran a quienes se negaban o se escondían para no adorar al emperador, a los soldados romanos. Esa contaminación llegaba a algunos de los participantes de la iglesia de Pérgamo. Incluso podían estar infiltrados falsos creyentes comprados por el mismo gobernador romano, como sucedía en la época de Jesús, y los discípulos con algunos sacerdotes y fariseos que los entregaban para que los mataran. En consecuencia, es sumamente importante tener los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal, para poder discernir con el corazón el motivo por el que un miembro de la congregación se acerca a informar sobre otro hermano. Un creyente puede acercarse a Dios o a un hermano que tiene autoridad espiritual delegada por él en la congregación con dos intenciones. En primer lugar, un hermano puede acercarse a otro que tenga liderazgo para hablar sobre un miembro o varios que puedan estar actuando en contra de los mandamientos o de la voluntad del Padre Celestial, con la buena intención de que se les corrija, se les haga entender el pecado que están cometiendo, y después de arrepentirse, restablezcan su relación con Dios y continúen el camino hacia el cielo. En segundo lugar, un miembro puede acercarse a un líder para delatar a otro miembro o a varios con la intención de que se les maldiga, se les auguren males o se les expulse de la congregación, seguramente para obtener algún beneficio personal. Esta segunda forma de acercarse a la autoridad es la que identifica la doctrina de Balaam, por la cual el Señor Jesús reprende al ángel de Pérgamo. ¿Cómo es posible que tenga en la congregación a miembros que proceden de esta manera? Los que tienen la doctrina de Balaam son dañinos al reino. Generalmente, los que tienen la doctrina de Balaam tienen sus propios planes y quieren eliminar de su camino a todos aquellos que les puedan ser un obstáculo, porque no les permite actuar con libertad para hacer lo que Satanás dispuso en su corazón. Por tanto, usan astutamente la autoridad de un superior para que le quite de en medio a su oponente, ya que todavía no tienen la autoridad suficiente para destruirlo y sacarlo directamente. Cuando esta clase de personas llegan a tener un lugar de liderazgo, son muy destructivos en el reino de Dios. Se les tiene que sacar del ministerio o tenerlos muy controlados. Están convencidos de que sirven a Dios, pero ignoran que son instrumentos de Satanás para obstaculizar la obra de Dios. Celan a los bendecidos y quieren verlos maldecidos, destruidos o muertos. Su principal objetivo es sacarlos de la obra. El Verbo de vida, Jesús, no vino a ejercer el mal ni a maldecir, sino a practicar la justicia. Él no hace acepción de personas y siempre obra con justicia. En consecuencia, su palabra es más cortante que una espada de dos filos y disecciona los pensamientos y las intenciones del corazón. Es imposible engañarlo o sobornarlo.
Los creyentes deben tener mucho cuidado cuando le piden algo al Señor, porque el corazón del hombre es engañoso y uno puede considerarse justo ante Dios cuando Él lo ve de manera opuesta. Ni siquiera el Señor Jesús, que vivió sin cometer pecado y era muy riguroso a la hora de cumplir la voluntad de su Padre, se atrevía a juzgar a los demás, sino que presentaba la situación ante Él y esperaba que tomara las medidas correctas para beneficiar a ambas partes.